Engañé a mi esposo con un compañero de trabajo en el asiento trasero de su auto. Bienvenido a Michhistorias de Reddit. Te invito a que te suscribas, actives la campanita y le des like, eso me ayuda a llegar a más personas. Destruí 10 años de matrimonio por alguien que no valía ni un segundo de mi tiempo. Hoy vivo hundida en la culpa y el arrepentimiento más profundo. Si te gustan las historias de infidelidad y sus consecuencias, dale like al vídeo, suscríbete a Michhistorias de Reddit y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Mi nombre es Daniela, tengo 35 años y trabajo como gerente de marketing. Hace 2 años estaba casada con Andrés, un ingeniero civil de 37 años que era todo lo que cualquier mujer podría desear. Trabajador, fiel, cariñoso y completamente dedicado a nuestro matrimonio. Teníamos 10 años juntos, una casa hermosa valuada en más de $200.000, 2 autos en el garaje, una gata llamada Luna, y una vida que desde afuera parecía sacada de una revista. Nuestros amigos nos envidiaban, nuestras familias nos ponían como ejemplo, y yo lo tiré todo a la basura por un polvo en el asiento trasero de un auto. Todo comenzó a desmoronarse en marzo de 2023. Recuerdo perfectamente ese día porque fue el último día que vi a Andrés realmente feliz. Era un sábado por la mañana, estábamos desayunando juntos en la cocina, riendo por algo tonto que Luna había hecho. El sol entraba por la ventana, el café olía delicioso, y yo pensé, tengo todo lo que necesito. 4 horas después, recibimos la llamada que cambiaría todo. El padre de Andrés había muerto en un accidente automovilístico. Un camión perdió el control en la autopista y chocó directamente contra su auto. Murió instantáneamente. No hubo tiempo para despedidas, no hubo últimas palabras, solo un vacío brutal que se tragó a mi esposo entero. El funeral fue una pesadilla. Vi a Andrés llorar por primera vez en todos nuestros años juntos. No eran lágrimas silenciosas, eran sollozos desgarradores que le salían del alma. Su padre era su héroe, su mentor, su mejor amigo. Habían trabajado juntos en proyectos de construcción desde que Andrés era adolescente. Compartían una conexión que yo nunca pude entender completamente, y ahora se había ido para siempre. Después del funeral, Andrés se convirtió en un extraño. El hombre que solía abrazarme todas las mañanas antes de ir al trabajo ahora apenas me miraba. Se encerraba en su oficina durante horas, mirando fotos viejas de su padre, llorando en silencio. Dejó de comer bien, perdió casi 15 kilos en 2 meses, y cuando intentaba hablar con él, solo recibía monosílabos como respuesta. Yo intenté ser comprensiva. De verdad lo intenté. Le preparaba sus comidas favoritas, le sugería que saliéramos a caminar, le proponía ver películas juntos. Pero Andrés rechazaba todo. Decía que necesitaba estar solo, que no estaba listo para volver a la normalidad. Le rogué que fuéramos a terapia, que hablara con alguien profesional, pero se negó rotundamente. No voy a exponer mis heridas con extraños, me dijo con una frialdad que me heló la sangre. Los meses pasaron y la situación solo empeoraba. Dejamos de tener sexo completamente. Las pocas veces que lo intentaba, él me rechazaba con excusas como estoy cansado o no tengo cabeza para eso. Dormíamos en la misma cama pero a kilómetros de distancia. La casa que antes estaba llena de vida se convirtió en un mausoleo silencioso donde 2 personas coexistían sin realmente vivir juntas. Comencé a sentirme invisible. Llegaba del trabajo y Andrés ni siquiera levantaba la vista de su teléfono para saludarme. Cocinaba la cena y él comía en su oficina. Le contaba sobre mi día y recibía un ajá como respuesta. Era como estar casada con un fantasma. Fue entonces cuando empecé a buscar escape fuera de casa. En mi trabajo había un grupo de 4 personas con las que ocasionalmente salíamos a tomar algo después del horario laboral. Al principio rechacé la mayoría de las invitaciones porque quería estar en casa con Andrés, pero cuando me di cuenta de que mi presencia no le importaba, comencé a aceptar más seguido. El grupo estaba formado por Patricia, una diseñadora de 40 años divorciada, Roberto, un copywriter de 45 años casado, Sandra, una ejecutiva de cuentas de 33 años soltera, y Mateo, un diseñador gráfico de 32 años que acababa de mudarse a la ciudad. Todos eran divertidos, conversadores, y lo mejor de todo, me hacían sentir vista. Mateo en particular tenía ese don de hacer que cualquier conversación fuera interesante. Era atractivo de una manera casual, cabello revuelto, barba de 3 días, siempre con camisetas de bandas de rock y una sonrisa fácil. Pero lo que realmente me atraía era cómo me escuchaba. Cuando hablaba, él mantenía contacto visual, hacía preguntas, se reía de mis chistes malos. Me hacía sentir importante de una manera que Andrés ya no lo hacía. Las salidas comenzaron a alargarse. Lo que empezaba como una cerveza rápida se convertía en cenas de 3 horas. Luego agregamos karaoke, bares de copas, incluso una vez fuimos a un club nocturno. Llegaba a casa a las 2, 3, incluso 4 de la mañana oliendo alcohol y humo. Andrés nunca decía nada. Estaba tan sumido en su propio dolor que ni siquiera notaba mi ausencia. Una noche de finales de mayo, después de horas de beber, el grupo decidió irse a casa. Patricia se fue en Uber, Roberto manejó a su casa, y Sandra tomó un taxi. Solo quedamos Mateo y yo en el estacionamiento del bar. Yo había bebido demasiado para manejar,
y Mateo se ofreció a llevarme. Caminamos hacia su auto, un sedán gris viejo pero limpio. El estacionamiento estaba casi vacío, iluminado apenas por algunas luces tenues. Hacía frío y yo temblaba, no sé si por la temperatura o por los nervios. Mateo abrió la puerta del copiloto para mí, pero antes de que pudiera entrar, me tomó suavemente del brazo. Daniela, dijo con voz baja, necesito decirte algo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sabía exactamente lo que venía, y lo peor es que quería que pasara. Me gustas, confesó. Me gustas desde hace meses. Y sé que estás casada, sé que está mal, pero no puedo seguir fingiendo que no siento esto. Debí haberme subido al auto y pedirle que me llevara a casa. Debí haber pensado en Andrés, en nuestros 10 años juntos, en todo lo que habíamos construido. Debí haber sido la persona que prometí ser frente al altar. Pero no lo hice. Yo también, susurré, y fue todo lo que necesitó para cerrar la distancia entre nosotros y besarme. El beso fue intenso, desesperado, como si hubiéramos estado conteniendo esa tensión durante meses. Sus manos estaban en mi cintura, las mías en su cabello. Me empujó suavemente contra el auto y sentí el metal frío contra mi espalda. Todo era urgente, prohibido, embriagador. Entra, me dijo entre besos, abriendo la puerta trasera del auto. No pensé. Solo actué. Me deslicé en el asiento trasero y él entró detrás de mí, cerrando la puerta de un golpe. El espacio era reducido, incómodo, pero en ese momento nada de eso importaba. Sus manos recorrían mi cuerpo mientras yo le quitaba la camiseta. Todo fue rápido, torpe, desesperado. Cuando terminó, me quedé allí tendida en el asiento trasero, con la ropa desordenada y el maquillaje corrido, mirando el techo del auto y sintiendo un vacío enorme en el pecho. Mateo estaba jadeando a mi lado, con una sonrisa de satisfacción que me dio náuseas. Eso fue increíble, dijo. Yo no respondí. Solo me vestí en silencio, acomodé mi cabello como pude, y le pedí que me llevara a casa. El viaje fue silencioso y tenso. Cada semáforo en rojo se sentía como una eternidad. Miraba por la ventana y veía mi reflejo, una mujer que ya no reconocía. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había llegado a este punto? Llegamos a mi casa a las 5:30 de la mañana. Las luces de la sala estaban encendidas. Mi corazón se hundió. Andrés estaba despierto. Gracias por traerme, le dije rápidamente a Mateo, y salí del auto antes de que pudiera responder. Entré a la casa con las piernas temblorosas. Andrés estaba sentado en el sofá de la sala, todavía con la ropa del día anterior, con los ojos rojos e hinchados. No estaba segura si había estado llorando o si simplemente no había dormido. Nos miramos durante lo que pareció una eternidad. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes, decepción profunda, dolor mezclado con algo que parecía resignación. ¿Dónde estabas?, preguntó con voz ronca. Salí con los del trabajo, respondí, tratando de sonar casual. Se alargó más de lo que pensé. Hueles a alcohol. Y a otra cosa. Mi estómago se retorció. Andrés, estuve en un bar. Obviamente voy a oler así. Se quedó mirándome durante unos segundos más, y luego simplemente asintió y se levantó del sofá. Pasó a mi lado sin decir una palabra más y se encerró en la habitación de invitados. Escuché el pestillo correrse y supe que algo dentro de nuestro matrimonio se había roto definitivamente. Me fui al baño y me miré en el espejo. Tenía marcas rojas en el cuello que Mateo había dejado con sus besos. Mi rímel estaba corrido, mis labios hinchados, mi cabello era un desastre. Me veía exactamente como lo que era, una mujer que acababa de engañar a su esposo. Lloré en silencio bajo la ducha, dejando que el agua caliente se llevara el olor de Mateo, el maquillaje arruinado, las marcas en mi piel. Pero sabía que no podía lavar la culpa. Esa se quedaría conmigo para siempre. Después de esa noche, esperaba que todo volviera a la normalidad, que pudiera enterrar lo que había pasado y seguir adelante. Pero el universo tenía otros planes para mí. Mateo empezó a enviarme mensajes todos los días. Buenos días, hermosa. ¿Cómo vas hoy? Estoy pensando en ti. Al principio los ignoraba o respondía con monosílabos, tratando de mantener distancia. Pero él era persistente, encantador y lo peor de todo, me hacía sentir deseada en un momento en que mi esposo apenas me miraba. 2 semanas después del incidente en el estacionamiento, volví a caer. Fue después de otra salida con el grupo. Esta vez terminamos en un bar de karaoke, todos cantando canciones desafinadas y riendo como adolescentes. Andrés ni siquiera se dio cuenta de que había salido. Cuando le envié un mensaje avisándole, solo respondió OK después de 2 horas. Esa noche, Mateo y yo nos quedamos solos nuevamente. Ven a mi departamento, me dijo. Solo a tomar una copa. Te lo prometo. Sabía que era mentira. Sabía exactamente lo que iba a pasar. Y aún así, acepté. Su departamento era pequeño pero acogedor, decorado con pósters de películas y estantes llenos de libros de diseño. Pusimos música, abrimos una botella de vino, y hablamos durante horas. Me contó sobre sus relaciones pasadas, sus sueños, sus miedos. Yo le conté sobre mi matrimonio, sobre cómo me sentía invisible,
sobre el dolor de ver a Andrés convertirse en alguien que ya no conocía. Te mereces más que eso, me dijo, tomando mi mano. Mereces a alguien que te vea, que te aprecie. Y entonces me besó nuevamente. Esta vez no hubo urgencia ni torpeza. Fue lento, profundo, deliberado. Me llevó a su habitación y pasamos la noche juntos. A diferencia de la primera vez en el auto, esto se sintió íntimo, casi como si fuéramos una pareja real. Llegué a casa a las 7 de la mañana. Andrés ya se había ido al trabajo. Vi una nota en la cocina. Hay café preparado. Nos vemos en la noche. Arrugué el papel y lo tiré a la basura, sintiéndome peor que nunca. Así comenzó una doble vida que duraría 3 meses. De día era la esposa preocupada que intentaba mantener unido un matrimonio roto. De noche era la amante que buscaba atención y validación en los brazos de otro hombre. Mateo y yo nos veíamos 2 o 3 veces por semana. A veces en su departamento, otras en hoteles baratos en las afueras de la ciudad. Inventaba excusas, reuniones de trabajo que se alargaban, cenas con amigas, cursos de actualización profesional. Andrés nunca cuestionaba nada. Estaba tan sumido en su depresión que había dejado de luchar por nosotros hace mucho tiempo. Pero mantener una aventura es agotador. Vivía en constante paranoia, revisando mi teléfono obsesivamente, borrando mensajes, cambiando contraseñas. Cada vez que Andrés me miraba sentía que sabía la verdad, que de alguna manera podía ver a través de mis mentiras. La culpa me comía viva. Había noches en que llegaba a casa después de estar con Mateo y me acostaba junto a Andrés, escuchando su respiración mientras él dormía, y me odiaba profundamente. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cuándo me había convertido en esta persona? Pero al mismo tiempo, no podía parar. Mateo me hacía sentir viva de una manera que no había experimentado en años. Cuando estaba con él no pensaba en facturas pendientes, en problemas matrimoniales, en el peso del duelo que aplastaba mi casa. Solo existía el momento presente, y eso era adictivo. Un sábado de agosto, después de una noche particularmente intensa con Mateo, cometí el error que lo destruiría todo. Estábamos en un restaurante italiano elegante en el centro de la ciudad. Él había hecho una reservación especial, había comprado vino caro, me trataba como si fuera su novia oficial. Me sentía eufórica, hermosa, deseada. Tomé una foto de mi plato de pasta y la publiqué en mi historia de Instagram con la ubicación del restaurante. Ni siquiera pensé en las consecuencias. Estaba tan metida en mi burbuja de fantasía que olvidé que tenía amigos en común con Andrés que seguían mis redes sociales. Media hora después, mi teléfono vibró con un mensaje de Andrés. Solo decía, espero que haya valido la pena. Mi corazón se detuvo. Las manos me temblaron tanto que casi tiro la copa de vino. Mateo notó mi expresión y preguntó qué pasaba, pero yo no podía hablar. Solo podía mirar la pantalla de mi teléfono sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba. Tengo que irme, dije, levantándome abruptamente. Ya. Ahora mismo. Mateo intentó detenerme, pero yo ya estaba caminando hacia la salida. Pedí un Uber y durante todo el trayecto a casa estuve temblando, ensayando mentalmente lo que le diría a Andrés. ¿Pero qué podía decir? ¿Qué excusa podría justificar estar en un restaurante romántico un sábado por la noche cuando le había dicho que tenía una reunión familiar? Llegué a casa y las luces estaban encendidas. Entré con las piernas temblorosas y encontré a Andrés sentado en la sala, con su laptop abierta mostrando mi historia de Instagram en la pantalla. Siéntate, dijo con una voz que nunca le había escuchado. No era enojo. Era algo peor, decepción absoluta. Me senté en el sillón frente a él, incapaz de mirarlo a los ojos. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia te está gustando. Suscríbete a mis historias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. Andrés, yo. ¿Cuánto tiempo?, gritó, y me sobresalté. En 10 años de matrimonio nunca me había gritado. 3 meses, susurré. Vi cómo procesaba la información. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Apretó la mandíbula y respiró profundamente. ¿Quién es? Un compañero de trabajo. Mateo. ¿Lo amas? Esa pregunta me tomó por sorpresa. ¿Lo amaba? No. Ni siquiera sabía realmente quién era Mateo más allá de las conversaciones superficiales y el sexo. Era un escape, una ilusión, una mentira que me había contado a mí misma para justificar lo injustificable. No, admití. Entonces, ¿por qué? Su voz se quebró. ¿Por qué tiraste todo lo que teníamos a la basura por alguien que ni siquiera amas? No tenía respuesta. ¿Cómo podía explicarle que me sentía abandonada cuando él estaba destrozado por la muerte de su padre? ¿Cómo podía justificar mi egoísmo, mi cobardía, mi traición? Estaba sufriendo, dije finalmente. Y yo también. Pero tú te cerraste completamente. Me dejaste afuera. Me hiciste sentir invisible. Andrés me miró con una expresión de incredulidad que me partió el alma. Mi padre murió, Daniela. Mi padre, el hombre más importante de mi vida, murió de la manera más horrible posible. Yo estaba procesando el trauma más grande de mi existencia, y tu respuesta fue,
Abrirte de piernas con el primero que te prestó atención. Sus palabras fueron como bofetadas. Pero lo peor es que tenía razón. Completamente razón. Perdóname, supliqué, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Andrés, por favor. Cometí un error terrible. Puedo terminar todo con él ahora mismo. Podemos ir a terapia. Podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar, me interrumpió. Rompiste algo que nunca va a sanar. Destruiste la confianza, el respeto, todo lo que nos mantenía juntos. Y lo peor es que lo hiciste cuando más te necesitaba. Se levantó del sillón y caminó hacia la habitación de invitados. Antes de cerrar la puerta, se volteó y dijo: quiero el divorcio. Puedes quedarte en la casa esta noche, pero mañana empezamos los trámites. La puerta se cerró y me quedé sola en la sala, llorando desconsoladamente. Luna, nuestra gata, se acercó y se frotó contra mis piernas, sin entender por qué su humana estaba destrozada. La tomé en brazos y la abracé fuerte, sabiendo que pronto la perdería a ella también. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá de la sala, revisando fotos viejas en mi teléfono. Andrés y yo en nuestra boda, luciendo tan felices y enamorados. Nuestro primer aniversario en Cancún, la vez que adoptamos a Luna y ella era tan pequeña que cabía en una mano. Las navidades con nuestras familias, los cumpleaños, las vacaciones. Los momentos cotidianos que construyen una vida compartida. Todo eso ahora estaba muerto. Y yo lo había matado. A la mañana siguiente, Andrés salió temprano al trabajo sin despedirse. Dejó una nota en la mesa de la cocina con el nombre y número de un abogado especializado en divorcios. Ya le avisé que te contactarás. Es justo y discreto. Hagamos esto de la manera más civilizada posible. Llamé al trabajo diciendo que estaba enferma y pasé todo el día encerrada en la casa, llorando y tratando de procesar lo que estaba pasando. En algún momento del día le envié un mensaje a Mateo. Andrés lo sabe. No podemos vernos más. Su respuesta llegó 2 horas después. Ok. Cuídate. Eso fue todo. Ni disculpas, ni ofrecimientos de apoyo, ni siquiera una conversación para cerrar lo que habíamos tenido. En ese momento entendí la verdadera naturaleza de nuestra relación. Él solo quería sexo casual sin complicaciones, y yo había sido lo suficientemente estúpida como para pensar que era algo más. Los días siguientes fueron un infierno. Andrés y yo vivíamos bajo el mismo techo pero como extraños. Él dormía en la habitación de invitados, yo en nuestra antigua habitación. No desayunábamos juntos, no cenábamos juntos. Apenas cruzábamos palabra más allá de lo estrictamente necesario sobre el proceso de divorcio. Una tarde llegué del trabajo y encontré a Andrés en la sala, rodeado de cajas. Estaba empacando sus cosas. ¿Qué haces?, pregunté, aunque la respuesta era obvia. Me voy a un departamento. Ya firmé el contrato de renta. Me mudo este fin de semana. Sentí pánico. De alguna manera, verlo empacar hacía todo más real, más definitivo. No tienes que irte, dije. Puedo irme yo. Esta es tu casa también. No puedo seguir viviendo aquí, respondió sin mirarme. Cada rincón de esta casa me recuerda a lo que teníamos. Necesito empezar de nuevo en un lugar donde no haya fantasmas. Quería rogarle que se quedara, que me diera otra oportunidad, pero sabía que sería inútil. Había quemado todos los puentes posibles. El sábado, unos amigos de Andrés llegaron con una camioneta para ayudarlo con la mudanza. Reconocí a algunos de ellos: Javier, su mejor amigo desde la universidad, Roberto, su compañero de gimnasio, Marcos, su primo. Ninguno me habló ni me miró. El mensaje era claro: yo era la villana de esta historia, y ellos estaban del lado de Andrés. Cuando terminaron de cargar todas las cajas y muebles, Andrés entró a la casa por última vez para despedirse de Luna. La tomó en brazos, le acarició la cabeza, y le susurró algo que no pude escuchar. Luego la dejó suavemente en el suelo y caminó hacia la puerta. Andrés, lo llamé, con la voz quebrada. Se detuvo pero no se volteó. Lo siento, dije. Siento mucho todo lo que te hice. No merecías nada de esto. Finalmente se volteó. Sus ojos estaban rojos pero secos. Tienes razón. No lo merecía. Pero ya está hecho. Ahora tenemos que vivir con las consecuencias. Se fue y cerró la puerta detrás de él. Escuché la camioneta alejarse y me quedé parada en la sala vacía, sintiendo el peso aplastante de la soledad que yo misma había creado. Las semanas siguientes fueron aún peores. El proceso de divorcio avanzaba rápidamente porque ambos queríamos terminarlo lo antes posible. Andrés fue generoso en la división de bienes, a pesar de todo. Me ofreció quedarme con la casa o venderla y dividir el dinero. Yo elegí venderla. No podía seguir viviendo ahí, rodeada de recuerdos de lo que había destruido. Durante este tiempo intenté mantener contacto con Mateo, buscando consuelo en la persona que había sido parte de mi caída. Pero él cada vez era más distante. Nuestros mensajes se volvieron esporádicos, nuestras conversaciones superficiales. Cuando finalmente le sugerí que nos viéramos para hablar, me respondió: Daniela, lo que teníamos fue divertido, pero nunca fue algo serio. Tú lo sabías. No puedo ser tu red de apoyo ahora. Lo siento. Y me bloqueó. Así de simple.
Me bloqueó de WhatsApp, Instagram, Facebook. Desapareció de mi vida como si nunca hubiera existido. Ahí fue cuando la realidad me golpeó con toda su fuerza. Había destruido un matrimonio de 10 años, había lastimado al hombre que me amaba incondicionalmente, había perdido mi casa, mi estabilidad, mi futuro. Todo por alguien que no duró ni un mes después de que las cosas se pusieran difíciles. Caí en una depresión profunda. Dejé de salir con los del trabajo, dejé de socializar completamente. Iba a la oficina, hacía mi trabajo mecánicamente, y volvía a mi nuevo departamento de alquiler, un lugar pequeño y deprimente en un barrio ruidoso, donde me pasaba las noches llorando y torturándome con preguntas sin respuesta. ¿Cómo pude ser tan estúpida? ¿Cómo pude cambiar algo real por una ilusión? ¿Por qué no luché por mi matrimonio cuando todavía había tiempo? Un día, 3 meses después de la separación, me topé con información que me destrozó aún más. Una compañera de trabajo me contó casualmente que Mateo había sido despedido de la empresa. Al parecer había habido múltiples denuncias de acoso sexual de otras empleadas. No era la primera vez que seducía a mujeres casadas en la oficina. Yo solo había sido una más en su lista de conquistas. La vergüenza fue aplastante. No solo había destruido mi matrimonio por un hombre que no valía nada, sino que además había sido tan ciega que no vi las señales de alarma. Todos sus comportamientos, la forma en que me perseguía constantemente, como sabía exactamente qué decir para hacerme sentir especial, la rapidez con que perdió interés cuando las cosas se complicaron, todo apuntaba a un patrón de manipulación que yo había ignorado completamente. Mientras mi vida se desmoronaba, la de Andrés florecía. Empecé a ver en redes sociales, porque sí, era lo suficientemente masoquista como para seguir revisando su perfil, que estaba cambiando completamente. Fotos en el gimnasio mostrando una transformación física impresionante. Publicaciones sobre viajes a lugares exóticos que siempre había querido visitar. Imágenes con amigos sonriendo en restaurantes, bares, eventos. Se veía feliz. Más feliz de lo que se había visto en los últimos años de nuestro matrimonio. Y aunque me alegraba por él, también me destrozaba saber que había necesitado alejarse de mí para encontrar esa felicidad. 6 meses después del divorcio, vi una publicación que me rompió completamente. Andrés con una mujer hermosa. Estaban en una playa al atardecer, sonriendo a la cámara, con Luna acurrucada entre ellos. El pie de foto decía, los mejores momentos son los compartidos con quienes amas. Me quedé mirando esa foto durante horas. La mujer era todo lo que yo no era, natural, con una sonrisa genuina, claramente cómoda consigo misma. Y Andrés. Dios, Andrés se veía radiante. La miraba con ese brillo en los ojos que solía tener conmigo hace años, antes de que todo se volviera gris y pesado. Lloré esa noche hasta quedarme sin lágrimas. No por celos, bueno, tal vez un poco, sino porque entendí finalmente lo que había perdido. Andrés era capaz de amar profundamente, de construir algo hermoso con alguien. Yo simplemente ya no era digna de ese amor. Los comentarios en la publicación eran reveladores. Amigos y familiares de Andrés felicitándolo, diciendo cosas como te lo mereces, hermano, y finalmente encontraste a alguien que te valora. Nadie mencionaba mi nombre, pero el mensaje implícito era claro. Él había superado el obstáculo que yo representaba y ahora estaba donde merecía estar. Intenté reconstruir mi vida de múltiples maneras. Me inscribí en terapia, aunque tardé meses en poder hablar realmente sobre lo que había hecho sin romperme. Mi terapeuta era paciente, me ayudaba a procesar la culpa, pero también me hacía enfrentar la verdad incómoda. Yo había elegido esto. Nadie me obligó a engañar a Andrés. Tuve múltiples oportunidades de detenerme, de buscar ayuda, de comunicarme honestamente, y en cada una de esas oportunidades elegí el camino fácil de la escapatoria y la mentira. También intenté cambiar físicamente, como si eso pudiera de alguna manera transformar quién era por dentro. Me teñí el cabello, cambié mi estilo de ropa, empecé a hacer ejercicio religiosamente. Perdí peso, gané músculo, me veía mejor que nunca físicamente. Pero cuando me miraba en el espejo, todavía veía a la misma mujer que había traicionado la confianza de alguien que la amaba. Intenté salir con otras personas, pero era imposible. Cada cita era una comparación inevitable con lo que había tenido con Andrés. Además, no podía confiar en mí misma. Si había sido capaz de engañar a un hombre maravilloso que me amaba, ¿qué me impedía hacerlo de nuevo? Llevaba mi traición como una cicatriz invisible que alejaba a cualquier posibilidad de conexión real. El año siguiente fue más de lo mismo. Trabajo, terapia, gimnasio, dormir, repetir. Una existencia mecánica y vacía donde simplemente iba a través de los movimientos de estar viva sin realmente vivir. Mis compañeros de trabajo dejaron de invitarme a salir después de que rechazara cada propuesta. Mis amigas se alejaron, cansadas de escucharme lamentarme sobre algo que yo misma había causado. La soledad era absoluta. Había días en que no hablaba con nadie más allá de lo profesional. Fines de semana completos donde mi única compañía era Netflix y una botella de vino. Cumpleaños que pasaban desapercibidos. Navidades que celebraba sola frente a un árbol diminuto en mi deprimente departamento. Pero lo peor no era la soledad externa, sino la interna. Esa voz constante en mi cabeza que me recordaba cada día lo que había hecho.
Cada noche antes de dormir revivía mis errores. La primera vez que besé a Mateo, las mentiras que le dije a Andrés, el momento en que publiqué esa estúpida foto en Instagram que lo destruyó todo. 1 año y medio después del divorcio, recibí una noticia que me dejó helada. Una excompañera de trabajo me escribió para contarme que Mateo, el hombre por quien había destruido mi vida, había sido arrestado por posesión de drogas y violencia doméstica contra su nueva novia. Al parecer, después de ser despedido, había caído en una espiral de adicciones y comportamiento abusivo. Leyendo los detalles del caso me sentí físicamente enferma. Este era el hombre al que había considerado un escape, una solución, alguien mejor que Andrés. En realidad era un manipulador, un abusador, alguien que dejaba un rastro de vidas destruidas a su paso. Y yo había sido lo suficientemente ciega como para caer en sus redes. Mientras Mateo se hundía en su propia autodestrucción, Andrés seguía ascendiendo. Lo vi en LinkedIn, había conseguido un ascenso importante en su empresa. Ahora era director de proyectos con un salario que probablemente triplicaba lo que ganaba cuando estábamos casados. Compró una casa nueva, más grande y hermosa que la que habíamos compartido. En las fotos de Facebook vi que decoraba el lugar con su nueva pareja, una mujer llamada Isabel. Investigué su perfil como la acosadora patética en que me había convertido. Isabel era arquitecta, tenía un doctorado, hablaba 3 idiomas, hacía trabajo voluntario con comunidades de bajos recursos. Era inteligente, exitosa, bondadosa, hermosa por dentro y por fuera. Era todo lo que yo pretendía ser pero nunca fui realmente. En una de las publicaciones más recientes, Andrés había compartido una foto de los dos con Luna, ahora una gata adulta y gorda, durmiendo plácidamente en el regazo de Isabel. El pie de foto decía, familia. Una sola palabra que me destrozó más que 1000 insultos. Lloré durante días después de ver esa publicación. No era solo que Andrés hubiera rehecho su vida, me alegraba genuinamente de que fuera feliz, sino la confirmación brutal de que yo era completamente reemplazable. La vida que construimos juntos no era tan especial como yo pensaba. Él pudo crear algo incluso mejor sin mí, mientras yo seguía atascada en el mismo lugar, hundiéndome más y más en la miseria que yo misma había creado. 2 años después del divorcio, un día cualquiera mientras compraba café en mi cafetería habitual, lo vi. Andrés estaba ahí, en la fila, con Isabel tomados de la mano. Mi corazón se detuvo. Era la primera vez que lo veía en persona desde que se mudó de nuestra casa. Se veía increíble. Había ganado masa muscular, su piel estaba bronceada, llevaba ropa nueva y moderna. Pero más que su apariencia física, lo que más me impactó fue su energía. Irradiaba felicidad, confianza, paz. Era el Andrés que conocí cuando nos enamoramos, antes de que su padre muriera, antes de que yo lo traicionara. Ellos no me habían visto todavía. Estaban perdidos en su propia burbuja, riendo por algo que Isabel había dicho. Él la miraba con adoración pura, y ella le devolvía la mirada con la misma intensidad. El amor entre ellos era palpable, tangible, real. Quería salir corriendo, pero mis piernas no respondían. Me quedé congelada, observándolos como un fantasma visitando su antigua vida. Finalmente, como si sintiera mi mirada, Andrés volteó. Nuestros ojos se encontraron por primera vez en 2 años. Vi el reconocimiento en su rostro, seguido de algo parecido a ¿lástima? No era odio, no era enojo. Era como ver a un extraño que alguna vez conociste hace mucho tiempo. Me dio un asentimiento cortés, como le darías a un conocido casual, y luego volvió su atención a Isabel. Eso fue todo. No hubo conversación, no hubo confrontación dramática, ni siquiera un saludo verbal. Solo ese breve reconocimiento de mi existencia antes de volver a borrarme de su mundo. Salí de la cafetería sin mi café, con las piernas temblando y lágrimas amenazando con caer. Esa indiferencia fue peor que cualquier insulto o recriminación. Le importaba tan poco que ni siquiera valía la pena tener una conversación. Yo, que había compartido 10 años de mi vida con él, ahora era menos que nada. Esa noche tuve un ataque de pánico tan severo que consideré ir al hospital. Mi terapeuta tuvo que atenderme en una sesión de emergencia. Le conté sobre el encuentro y ella, con su paciencia habitual, me ayudó a procesar lo que significaba. Daniela, me dijo, necesitas aceptar que Andrés siguió adelante. Y está bien. Es saludable. Lo que no es saludable es que tú sigas atrapada en el pasado, castigándote eternamente por algo que no puedes cambiar. Pero es que lo merezco, argumenté. Merezco sentirme así por lo que hice. ¿Cuánto tiempo más vas a castigarte? ¿5 años? ¿10? ¿El resto de tu vida? En algún momento tienes que perdonarte y seguir adelante, no porque lo que hiciste esté bien, sino porque seguir en este lugar de autodestrucción no ayuda a nadie, especialmente no a ti. Sus palabras resonaron en mi mente durante semanas. Tenía razón, por supuesto. Pero perdonarme a mí misma parecía imposible. ¿Cómo podía perdonar algo tan imperdonable? 3 meses después, recibí una invitación por correo. Era de boda. Andrés se casaba con Isabel. Por un momento pensé que era algún tipo de broma cruel. ¿Por qué me invitarían? Pero al leer la carta adjunta, entendí. Daniela, sé que esto puede parecer extraño, pero Isabel insistió en que te invitáramos.
Ella sabe toda nuestra historia y cree en el cierre y la paz. No tienes que venir si no quieres. No hay presión. Pero si decides hacerlo, serás bienvenida. Hemos crecido ambos desde entonces, y sería bueno poder cerrar ese capítulo definitivamente en buenos términos. Andrés. Lloré leyendo esa carta. La generosidad de incluirme, la madurez de ambos, el hecho de que hubieran sanado lo suficiente como para hacer este gesto. Todo me recordó porque Andrés era un hombre especial y porque yo había sido tan idiota al perderlo. Pasé semanas debatiendo si debía ir. Mi terapeuta me animó a hacerlo, diciendo que podría ser catártico. Mis pocas amigas que quedaban me dijeron que estaba loca si iba. Pero finalmente decidí asistir. Necesitaba verlo feliz, necesitaba ese cierre final, necesitaba enfrentar las consecuencias de mis acciones cara a cara. El día de la boda llegó y yo estaba aterrorizada. Me puse un vestido simple color azul marino, nada llamativo. No quería llamar la atención. Llegué tarde a propósito, cuando todos ya estaban sentados, y me ubiqué en la última fila de la iglesia. La ceremonia fue hermosa. Isabel lucía radiante con un vestido elegante pero sencillo. Andrés, con su traje impecable, la miraba como si fuera la única persona en el mundo. Cuando intercambiaron votos, ambos lloraron de felicidad. Él prometió amarla en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Las mismas promesas que una vez me había hecho a mí, pero esta vez sabía que las cumpliría porque había encontrado a alguien que las merecía. Durante la recepción me mantuve apartada, observando desde lejos. Vi a Andrés bailar con Isabel, rodeados de amigos y familia que celebraban su amor. Vi la felicidad genuina en su rostro, la paz en sus ojos. Este era el hombre que yo había conocido antes de que el dolor y la traición lo cambiaran. Isabel le había devuelto esa luz que yo había ayudado a apagar. Estaba a punto de irme sin despedirme cuando Isabel se acercó a mí. Me quedé petrificada, sin saber qué decir o hacer. Daniela dijo con una sonrisa cálida, gracias por venir. Sé que no fue fácil. Felicidades, logré decir. Andrés es un hombre maravilloso. Cuídalo. Lo haré, respondió. Y luego, bajando la voz, agregó, sé que cometiste errores. Todos los cometemos. Pero también sé que has estado cargando con esa culpa durante mucho tiempo. Espero que algún día puedas perdonarte. No por Andrés o por mí, sino por ti misma. Sus palabras, viniendo de la mujer que había tomado mi lugar, fueron como un bálsamo en una herida abierta. Asentí, sin poder hablar porque las lágrimas amenazaban con desbordarse. Andrés se acercó entonces, tomando la mano de Isabel. Nos miramos por un momento largo, y en sus ojos vi que realmente me había perdonado. No había resentimiento, no había dolor. Solo aceptación de lo que fue y gratitud por lo que es. Gracias por venir, me dijo simplemente. Significa mucho. Merecen toda la felicidad del mundo, respondí honestamente. Se alejaron juntos, hacia su futuro, dejándome ahí parada con el cierre que tanto necesitaba pero que dolía infinitamente más de lo que había imaginado. Hoy, 3 años después de mi divorcio, sigo viviendo en el mismo departamento pequeño. Sigo trabajando en la misma empresa, haciendo el mismo trabajo. He progresado en terapia, he aprendido a funcionar mejor día a día, pero la verdad es que nunca he vuelto a ser la misma persona. He intentado salir con otras personas de vez en cuando, pero ninguna relación prospera. Llevo mi pasado como una marca invisible que aleja cualquier posibilidad real de amor. Los hombres eventualmente sienten que hay algo roto en mí, algo que no puedo arreglar, y se alejan. Andrés e Isabel tuvieron un bebé el año pasado. Lo supe por Facebook. Un niño hermoso con los ojos de su padre. Las fotos de los 3 juntos, 4 si cuentas a Luna, que aparece en la mayoría, son el retrato perfecto de una familia feliz. Todo lo que yo alguna vez tuve y desperdicié. No los acoso en redes sociales como antes. Aprendí a dejar ir de esa manera poco saludable. Pero ocasionalmente, en momentos de debilidad, busco su perfil y veo cómo su vida continúa floreciendo mientras la mía permanece estancada. La lección más dura que he aprendido es esta. Algunas decisiones no tienen vuelta atrás. Algunas cosas, una vez rotas, no se pueden reparar. Puedes disculparte, puedes arrepentirte, puedes cambiar, pero no puedes deshacer el daño. Viví creyendo que merecía más, que merecía sentirme vista y deseada, que merecía un escape de mi realidad difícil. Y al buscar eso que merecía, perdí todo lo que realmente tenía valor. Andrés no era perfecto. Nuestro matrimonio tampoco lo era. Pero él era leal, honesto, y me amaba genuinamente. Estaba atravesando el peor momento de su vida y necesitaba que yo fuera su roca, así como él había sido la mía en incontables ocasiones. Y yo, en lugar de estar a su altura, busqué la salida fácil. Mateo fue solo el símbolo de mi cobardía. No lo amé, nunca lo amé. Era una ilusión, un espejismo de lo que mi ego necesitaba en ese momento. Y cuando el espejismo se desvaneció, lo único que quedó fue la devastación que había causado. La gente me pregunta a veces si he aprendido de mis errores. La respuesta es sí, he aprendido demasiado. He aprendido que el dolor no justifica la traición. He aprendido que la comunicación honesta, aunque difícil, siempre es mejor que la mentira.
He aprendido que algunas cicatrices nunca sanan completamente, solo aprendes a vivir con ellas. Pero sobre todo, he aprendido que cuando destruyes algo hermoso, el universo no te da un reemplazo. Simplemente tienes que vivir con el espacio vacío que dejaste, recordando constantemente lo que una vez estuvo ahí. Andrés reconstruyó su vida y encontró felicidad nuevamente. Mateo destruyó la suya con sus propias acciones tóxicas. Y yo sigo aquí, atrapada en un limbo de mi propia creación, sin poder retroceder pero sin poder avanzar realmente. Hay días buenos donde puedo funcionar casi normalmente. Voy al trabajo, hago ejercicio, veo una película, leo un libro. Hay días malos donde me despierto con el peso de la culpa aplastándome y tengo que luchar solo para levantarme de la cama. Mi castigo no lo impuso un juez, no vino de Andrés, no fue resultado de karma cósmico. Mi castigo es autoimpuesto, grabado en mi conciencia, presente cada día cuando me miro al espejo y veo a la mujer que eligió la mentira sobre la verdad, la cobardía sobre la valentía, la gratificación instantánea sobre el compromiso real. A veces me pregunto cómo sería mi vida si hubiera tomado decisiones diferentes. Si hubiera insistido más en la terapia de pareja. Si hubiera sido paciente con el dolor de Andrés. Si hubiera rechazado esos primeros acercamientos de Mateo. Si nunca hubiera publicado esa maldita foto en Instagram. Pero esas son solo fantasías. En esta línea temporal, en esta realidad, soy la mujer que destruyó su matrimonio por una aventura vacía. Soy la esposa infiel que cambió 10 años de amor verdadero por 3 meses de ilusión. Soy el ejemplo de lo que no debes hacer cuando tu matrimonio atraviesa momentos difíciles. Y tengo que vivir con eso cada día del resto de mi vida. Si esta historia te ha gustado, suscríbete a Michhistorias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. Miau.